cuadrado más Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque P están todas sobre el eje real. Todas las potencias aparentes son ondas, ¿sí? En realidad la potencia P y la potencia Q son módulos, ¿sí? Es una expresión, es una mesura de una onda que me está representando algo. Pero son todas ondas distintas. P y Q no tienen la misma onda y S es la suma de las dos, con lo cual estamos mezclando cosas. Si sumamos algebraicamente las potencias aparentes, no puedo sumar ondas que están desfasadas o tienen distintas formas entre sí, solamente con un valor que representa algo de esa onda. En este caso, valores medios de potencia entregada. Entonces, las potencias aparentes sí las podemos sumar a todas, porque están todas alineadas. Las potencias aparentes siempre están todas alineadas. Fíjense en acá y fíjense en acá. Tenemos distintos ángulos, sin embargo, la potencia activa aparece siempre alineada. Entonces sí se pueden sumar. Las potencias reactivas, fíjense en acá, tenemos un ángulo de 60 y acá un ángulo de menos 60, también están alineadas, aunque están opuestas, pero no están desfasadas. Tienen valores negativos y positivos, ¿sí? En distintos momentos, pero están siempre, son ondas que se pueden restar y sumar. Ahora, yo no puedo sumar la onda negra más esta otra onda negra, ¿sí? Porque son cosas distintas. Fíjense en cómo evoluciona esta y cómo evoluciona esta. No son ondas similares. No son ni siquiera inversa una de las otras. Las celestes las puedo sumar, en realidad las puedo restar. En este caso. Las rojas las puedo sumar porque están en fase. Si tuviese dos inductores, las podría sumar perfectamente porque serían coincidentes. Serían dos ondas en fase. Ahora, las potencias aparentes, como bien se ve en este gráfico, como se puede apreciar en este gráfico, no son ondas coincidentes. En este caso, incluso, las dos llegan hasta un determinado valor negativo y hasta un valor positivo. En este caso, nunca toman valor negativo y en este caso toman tanto valor negativo. O sea, estaríamos sumando cualquier cosa si sumamos algebraicamente las potencias aparentes. Eso es algo que quería recalcar y por eso está el cuadrito hecho de esta manera, para que se note que esto no es la suma de esto, ¿sí? En cambio, esto sí es la suma de esto y esto sí es la suma de todo esto. Bien, pasamos al ejercicio 205 y después le voy a dar el último ejercicio a Ariel. Ya estamos terminando, 205 en realidad es un ejercicio relativamente sencillo, pero tiene algunos conceptos. Algunos conceptos adelanta algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, dentro de un par de semanas, cuando veamos transformador. Este circuito que está acá, este circuito monofásico, representa el circuito equivalente de un transformador, donde se aplica tensión a un lado generalmente de alta tensión, y del otro lado se saca una tensión, una baja tensión. 220 volt, por ejemplo, se aplican acá, se entrega 220 volt a las casas, y de acá se inyectan 13.200 volts. Bien. Y en el medio tiene un par de resistencias e inductancias que representan distintos físicos, sobre todo con la energía, que ocurren dentro del transformador. Como les digo, esto lo vamos a estudiar con detalle más adelante. Lo que me importa a mí es que acá en U12 es una fuente, mientras que U2 es la tensión aplicada a una impedancia, a una carga, a los efectos de esta serie, digamos, ¿no? De este nivel que tenemos por ahora. Entonces, el transformador entrega a esa carga una tensión de 220 y entrega una corriente de 10 amperes con un ángulo menos 37. A esta impedancia que debería estar dibujada acá. Y tiene estos parámetros que representan pérdidas o consumos de energía reactiva y activa internos de la máquina. Entonces, me pide primero calcular la tensión de entrada, U12. Esto es hacer lo mismo que
la serie 100, ¿no? Tenía esta caída de tensión acá, que vale 220, más la caída de tensión que tengo en este elemento, más la caída de tensión que tengo en este elemento, la tensión que tengo acá, la tensión de la fuente. Ley de Kirchhoff, una circulación sumatoria de fuentes, o sea, U12 es igual a la sumatoria de tensión. I2 por R equivalente 2, más I2 por X equivalente 2, más U2, que es una caída de tensión, porque acá hay una impedancia. Entonces sumo todos esos términos y obtengo la tensión de entrada. No le den mucha bola a este valor de 240 porque generalmente un transformador de tensión de entrada tiene una tensión mucho más alta. Después vamos a ver que esta tensión es una tensión reflejada en el lado secundario, que ya cuando nos toque el turno de estudiar vamos a ver qué es. Bien, después me pide que calcule, ¿qué más me pide que calcule? La potencia absorbida. La potencia absorbida se refiere a la potencia que esto, que en la teoría de electrotecnia se llama cuadripolo, por tener 1, 2, 3, 4 bornes, me pide que calcule la potencia absorbida por este cuadripolo, por todo este bicho, ¿sí? Que está acá. La potencia que absorbe de la red, acá está conectada a la fuente, o sea que la potencia de la red es la tensión, la potencia, perdón, que toma de la fuente, va a ser U12 por I12 por el coseno que hay entre esas dos magnitudes. U12 la acabamos de calcular. La corriente I12 va a ser igual a la corriente I2 más la corriente que se derive por acá. Y estas corrientes las puedo calcular sumando U12 RP2, sería la corriente que pasa por acá, más U12 dividido XM2, que sería JXM2, que sería la corriente que pasa por acá. Sumo estas dos corrientes con esta I2 y obtengo la corriente I12. Acá está resuelto de otra manera. Está sacado la impedancia equivalente de este paralelo, ¿sí? Como 1 sobre RP2 más 1 sobre JXM2, todo eso a la menos 1. Acá me falta poner la J. Y eso me da 400 con 18,2, que sería la impedancia equivalente de este paralelo. De cualquiera de las dos maneras que lo calcule, la corriente debería dar exactamente la misma, ¿sí? Debería ser, fíjense en este caso, acá como está calculado acá, esta tensión que está aplicada a esta impedancia equivalente de estos dos elementos en paralelo, esa tensión entonces de la fuente dividido esa impedancia equivalente, dividido Z02, que la acabamos de calcular, ¿sí? Me da la corriente total que circula por acá. O sea, que ingresa por acá y después se reparte entre este elemento y este. Y vuelve a salir por acá como 0,6 amperes con un ángulo de 16,8. Ahora bien, esta corriente entonces que pasa por este paralelo, más esta otra corriente I2 que pasa por estos elementos en serie, incluida la carga que tiene el transformador, es la corriente total que entrega la fuente. Entonces, la potencia absorbida es como dijimos, U12, la tensión de fuente, por la corriente que entrega la fuente, por el ángulo que hay entre esos dos fasores. Esa potencia me da 1889. Después me pide que calcule la potencia entregada. La potencia entregada por este bicho es 220 volts con un ángulo de 0, que es lo que se le aplica a la carga que está conectada acá, al secundario del transformador, por la corriente I2, que vale 10 amperes con un ángulo de menos 37, que es la corriente que está pasando por la impedancia que está conectada al transformador. Obviamente después por el coseno del ángulo entre ellos. O sea, la potencia entregada vale I2 por U2 por el coseno que hay, de I2 hacia U2. O sea, 10 por 220, que es 2200, por el coseno de 35. Y eso me da 1760 watts.
Entonces, el transformador está tomando de la red, está absorbiendo 1809 watts y está entregando a la carga, ¿sí?, 1760 watts. Hay una diferencia entre la potencia que toma y la potencia que entrega. Esas son pérdidas internas de la máquina. Esas pérdidas se presentan en esta resistencia equivalente y en esta otra. Las podemos calcular como las pérdidas en esta resistencia equivalente como I2 al cuadrado, o sea, 100 por 1. Esa va a ser la potencia de R equivalente 2, 100 watts. Y esta otra que está acá va a ser 240 al cuadrado dividido 2000. Y eso me daría teóricamente 29 watts. Si pueden, para chequear que esté todo bien, hago 1760, que es la potencia que entregué a la carga, ¿no? Más las pérdidas en R equivalente 2, que son 100 watts, más y la potencia en RP2, que es 29. Eso me da los 1889 que el transformador toma de la red. O sea que acá no desapareció ninguna moneda, ¿sí? Nadie se curró nada acá. La energía que se puso es la energía que se consumió. En parte la carga y en parte su intermediario, que fue el transformador, ¿sí? La comisión que se quedó el transformador, entre comillas, es esta potencia. ¿Para qué? Para bajar la tensión de un determinado valor a otro valor y alimentar así a una carga. Y ese es todo el secreto que tiene el ejercicio, es entender bien que es un transformador que en la teoría general lo van a ver si uno se le ocurre suicidarse y agarrar un libro para entender la materia, lo van a ver como en la parte teórica como cuadripolos. Pasamos al último ejercicio, que es el más interesante. Perdón, sobre el ejercicio anterior, normalmente eso de ¿se pierde algo? O sea, ¿hay algún vuelto? O normalmente cierran las cuentas y no sé si se me entiende. No entiendo a qué querés llegar. La energía, la energía que entrega la fuente, ¿sí?, que son esos 1889, se Sí. consumen. Parte se consume de las cargas en las casas que están conectadas al transformador y parte, ¿sí?, se disipa en el mismo transformador como pérdidas. Estas pérdidas, cuando veamos transformador, vamos a ver que estas son pérdidas en el arrollamiento del transformador, pérdidas resistivas, pérdidas Joule, por efecto Joule, o de pasaje de la corriente en el bobinado del transformador. Estas pérdidas corresponden a pérdidas que se dan en el núcleo del transformador, que está compuesto de hierro, de chapas Sí. laminadas, superpuestas, que forman toda una masa, todo un bloque que es el núcleo del transformador. Que se calienta el cobre, se calienta el hierro, disipa potencia, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que más que nada mi pregunta era si siempre la potencia absorbida es igual a la entregada más las pérdidas. O si podés tener algo más Este tipo que... de circuitos, en este tipo de cosas, en este tipo de circuitos que se llaman cuadripolos, ¿sí?, Sí. y que se utilizan para representar transformadores, motores, generadores, siempre se da. Listo. Esa era No mi primer también duda. presentar acá cables, ¿no? Esto podría ser la impedancia de un cable, obviamente en un cable esto podría despreciarse y quedaría solamente esto. Y acá tenemos la fuente, acá tenemos la carga y una pequeña porción se disipa en los cables. Lo que pasa es que la potencia en los cables, cuando uno habla de instalación chica, es despreciable. En líneas de transmisión, en redes de transmisión, en redes de sistemas de Sí, sí, potencia, sí. es más importante, ¿sí? Llega, para que se den una idea, están entre
O sea, no es cuánto se pierde, pero es importante. Es un valor significativo. Si a eso le sumo las pérdidas de rendimiento de los generadores, la energía que se emplea para alimentar la demanda termina siendo bastante mayor que la que consume la demanda, ¿no? Pero en las redes mismas, por pérdidas en los transformadores, en los cables, se pierde entre un 10 y un 20% dependiendo de la red de cada país o la de cada empresa, digamos. Sí, están las pérdidas técnicas, que son las que se refiere Víctor, y están las pérdidas no técnicas, que son los robos de energía, claro, digamos. Claro, bueno, claro, esas las no técnicas ya es algo que las no técnicas se excede la materia. Sí, son otra cosa. Las pérdidas técnicas son estas. Después vamos a hablar de eso. Después más adelante, al final, cuando tengamos tiempo, estemos más distendidos y ya hayamos visto todos los temas, le voy a dedicar una clase a esto, porque en este curso son todos industriales. Creo que hay 2 que son químicos, pero también pueden trabajar en el sector energético tranquilamente. Así que cuando dispongamos de tiempo, voy a dar una charla sobre ¿cómo se llama? Sobre todo lo que es la actividad eléctrica en el país, y, digamos, presentar quiénes son los agentes, qué empresas hay, digamos, qué actividades cumplen, qué roles tienen, qué derechos tengo yo como usuario, qué necesito saber, digamos, qué negocios hay, cómo son esos negocios, cómo se determina una tarifa eléctrica, por qué tenemos subsidios, todas esas cosas las vamos a charlar, por qué hay tanta diferencia entre la factura de Buenos Aires y la de Corrientes, por ejemplo, la de Córdoba, que muchas veces no son las cosas que nos cuentan. Muchas veces no son las cosas que nos cuentan. Diría la mayoría de las veces, pero bueno. Víctor, quería mencionarle algo quería mencionarle algo del circuito del transformador nada más, para que tengan en cuenta. Dale. El tema de convenciones acá, eso que decía Víctor, de un lado hay un generador y de un lado hay una carga. ¿Cómo nos damos cuenta de eso que está diciendo Víctor? Fíjense en esta flechita que va hacia arriba, acá me está diciendo que este borne es más positivo, digamos, que en este momento, ¿no? Y la corriente está saliendo de ese borne. De este otro lado, la corriente va del borne más positivo al borne más negativo, digamos, o sea, acá hay una caída cuando circula hacia allá. Esta corriente entonces viene y hace esta vuelta, ¿no? Acá esta corriente pasa de un borne más negativo a un borne más positivo. Acá está subiendo de potencial, acá hay un generador. Acá esta corriente que va del borne más positivo al borne más negativo, por convención hay una caída entonces de potencial cuando circula esta corriente hacia allá, quiere decir que de este lado hay una carga. Entonces eso es algo para tener en cuenta en tema de convenciones. Quería mencionar eso nada más. ¿El último ejercicio? Sí. Sí, yo lo presento. ¿Qué hora es? Son las 10:05. Sí, lo podemos resolver. Sí, vamos a estar terminando y 20 más o menos. Sí. Después, casualmente, Víctor, déjame compartir. Ese archivo que te mostré te lo mandé por mail. Después fíjate quién lo hizo, vas a ver, te va a sorprender. Y de casualidad lo encontré. Después fíjate, es una presentación que hicieron. Ya lo vas a conocer a quién lo hizo. ¿Está novedoso, puede ser? Sí, no. No, bueno. ¿Alguien fíjense. No. Furfaro, ¿lo conoces? ¿La iglesia Furfaro? Sí, lo conozco, sí. Bueno, es él hizo esa presentación. Encontré de casualidad, no la tenía. Bueno, fíjense, chicos, en el ejercicio 206 tengo 3 cargas conectadas, ¿sí?, a una línea de alimentación. Se trata de una carga que parecería ser un motor monofásico de 2100 watts con un cierto coseno phi de 0,68. Tengo un horno de resistencias, estas son resistencias puras, ¿sí?, coseno phi igual a 1, 1500 watts. Y acá tengo 30 lámparas incandescentes de 40 watts cada una, ¿sí? Lámparas incandescentes son también resistivas puras.
¿Mm? El primer punto me pide, entonces, la potencia activa, reactiva y aparente, dibujar en escala de diagrama de potencias y determinar el capacitor a conectar en paralelo para llevar el coseno phi a 0,95 en atraso. Sí, lo novedoso de este ejercicio tal vez es que está representado de otra manera, o sea, las cargas están conectadas en paralelo, como verán, pero bueno, está dibujado de otra forma el circuito. ¿Mm? Bien. Vamos a calcular entonces, para calcular la potencia activa, primero la potencia activa en cada una de ellas y sumarlas. ¿Mm? En lo que está acá, la P total, la suma de la potencia activa del motor, va la del horno, va la de las lámparas. El horno ya dijo que era de 2100 watts. Las resistencias son 1500 watts. ¿Sí? Y acá tenemos 30 lámparas de 40 watts cada una. Es lo que hace acá. Luego la potencia activa total son 4800 watts. Con respecto a la potencia reactiva, el único que tiene potencia reactiva es el motor. Los coseno phi de las otras dos cargas es igual a 1. Y acá del motor nos está dando la P. ¿Cómo pasamos de P a Q? ¿Sí? Dividimos P por el coseno phi. Entonces ahí ya sacamos S del motor. Luego multiplicamos por el seno phi y obtenemos lo que sería el Q, ¿no? Bien. Que seno sobre coseno es la tangente, o sea, P por la tangente de phi es igual a Q. Que es lo que dice acá. P por la tangente de phi es igual a Q. Bien, el Q entonces es 2264 bolas per reactivo. Luego la S es raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Bien. ¿Sí? El diagrama de potencias, uno elige la escala, ¿no? Dibuja P, Q y S, y el phi que está acá, ¿sí? No lo calculamos en ningún momento, pero bueno, la tangente del phi es igual a Q sobre P. Lo podemos calcular así, o el coseno phi es P sobre S, ¿sí? De cualquier forma lo podemos calcular. Bien. Fíjense, para llevar el valor luego, para llevar el valor del factor de potencia a 0,95 se debe agregar capacitores en paralelo. Bien. El coseno phi prima, entonces el nuevo coseno phi va a ser igual a 0,95, va a ser igual a P sobre S prima. Recuerden, P nunca cambia, esa es la potencia activa, es lo que se mantiene siempre constante. Cuando uno corrige agregando capacitores, está agregando una potencia reactiva negativa. ¿Sí? P no va a cambiar al agregar un reactivo, ¿sí? Va a cambiar Q, por ende S, pero P no. ¿Sí? Bueno, acá calcula entonces la nueva forma de calcular el S', es restando los Q del capacitor. ¿Sí? Bien. Acá está, digamos, el mismo esquema que habíamos visto en la presentación, en el ejercicio anterior, que era básicamente el que estaba en el teórico, ¿no? Tenemos un Q total, al agregar los capacitores, este Q total era inductivo, es un motor es una carga activa y con componente reactivo inductivo. Al agregar los capacitores disminuimos el reactivo total, el phi original era el phi prima es más chiquitito. Y acá están dibujados los capacitores, los dibujó acá en el fondo. Uno generalmente esto lo pone adelante, ¿no? En una instalación, esto va luego en el tablero principal. Si uno quisiera, en este caso particular, que sabe que en la única carga reactiva e inductiva son estos motores, estos capacitores los podría poner acá al lado. Bien. Acá calculo entonces el valor de la capacidad. El Q de los capacitores es o sea, teníamos el nuevo Q que acá no lo calcularon. ¿Sí? Habría que calcular el Q'. Y bueno, que está acá es P por la tangente de phi prima. Este Q que está acá es el Q 2264. ¿Sí? Bien, si yo quiero calcular QC, en realidad, bueno, es lo que está acá. Si yo quiero calcular el Q del capacitor, es el Q total menos el
el QC es el Q total menos el Q'. En realidad es al revés. Es P por tangente de phi' menos Q. Si yo quisiera obtener bien el signo, ¿no? Porque QC en realidad es hacia abajo, es negativo. ¿Sí? Entonces, para calcular ese número, ¿sí? Yo necesito a Q, hacer Q menos, es Q' menos Q para que dé hacia abajo. ¿Sí? Bien. QC luego es U cuadrado sobre XC. XC sabemos que es 1 sobre omega C, y de acá puede despejar los 45 microfarads. ¿Sí? Y con esto termino la guía 200. ¿Alguna duda? Sí, Ariel, yo tengo una pregunta. Cuando Sí. calculás el Q, ¿cuál fue la expresión que usaste para llegar a los 2264? Llegar acá. Sí, Ese. ¿cuál de las tres igualdades, digamos? No entiendo, para obtener 2264. Sí, A ver, el Q del horno de resistencias es 0. El Q de las lámparas también es 0. Y el único que tenía Q es este motor, porque tenía un coseno phi distinto de 1. ¿Sí? El Q del motor es el P dividido coseno phi, eso es S. ¿Sí? Y S por el seno phi del motor me da el Q del motor. ¿Sí? perfecto, está bien. Seno phi sobre coseno phi es tangente de phi, o sea, es hacer P del motor por la tangente del coseno de 0,68, ¿sí? Te va a dar el Q del motor. Claro, está bien, gracias. Así el diagrama de potencia lo dibujó, y bueno, y el valor de la capacidad dio 45 microfarads. Bueno, ¿querías agregar algo más, Víctor? No se te escucha, Víctor, el micrófono. Perdón. Quería robarles unos últimos minutos para comentarles el primer trabajo práctico que van a tener que presentar. Lo dejo a tu criterio, Ariel, cómo armamos los grupos, ¿sí? Te paso los correos de los alumnos y vemos cómo los armamos. Teóricamente hay 22 inscriptos, pero veo que la mitad es la que viene nada más. De las dos clases que tuvimos, estuvimos en esos órdenes. Entonces, te lo dejo a tu criterio para que te arregles con ellos cómo armar los grupos, ¿sí? Y que te conteste el que no viene, que te conteste el que no viene. O el que no contesta se entiende que no vino. Bien, yo lo que veo que, bueno, hoy son 11, ¿no? Durante todo el día fuimos 11. Sí. Por eso, bueno, tendría que haber algún grupo de 3. Si queremos hacer grupo de 2, uno va a tener que tener una persona más. ¿Sí? Desde ya que, como no vamos a dar con mucho detalle esto, quedo abierto para las consultas que haya. Si es necesario, incluso podemos improvisar una conexión, digamos, o por Meet o por Zoom o lo que sea necesario para aclarar dudas. Pero sinceramente no tenemos mucho tiempo más como para estirarnos, digamos. La clase que viene, que va a ser dentro de 2 semanas, ya vamos a arrancar con sistemas monofásicos, con sistemas trifásicos. Así que ya es un tema un poquito más rebuscado. No tiene nada, no es nada de otro mundo, pero son conceptos nuevos. Son conceptos nuevos. Entonces quiero cerrar con este tema y quería mostrarles lo que es dar una idea de lo que es la práctica. Está subida, digamos, en los links que puse y hay una breve explicación, no muy detallada, sinceramente, porque no me interesa dar la explicación con mucho detalle, me interesa que lo vean ustedes al práctico y que traten de resolverlo y que las dudas las pregunten. El trabajo práctico básicamente consiste en
el circuito equivalente de esto. Ahí tiene una introducción bastante larga, la pueden leer con tiempo. En el trabajo práctico tomamos una bobina, ¿sí? Con un núcleo que lo vamos a ir cambiando. Vamos a intercalar núcleos de hierro macizo, de hierro laminado, o sea, de hierro compuesto por chapas superpuestas, y un núcleo de aire. Vamos a usar 3 núcleos para esa bobina. La bobina va a pasar lo siguiente. Por este cable que abraza al núcleo de hierro, digamos, va a circular una corriente. Esa corriente, ustedes saben, alrededor del conductor se generan campos magnéticos. Al disponer el conductor en esta forma de ruedo, lo que yo estoy haciendo es concentrar esas líneas todas en una misma superficie, digamos, sumarlas todas esas líneas en una superficie. O sea, estoy concentrando. Como el núcleo es hierro y el campo magnético es variable porque la corriente es variable, se producen 2 fenómenos que quizás habrán visto en Física 2, seguramente habrán visto en Física 2. Cuando veamos el electromagnetismo lo vamos a explicar con más detalle y si hace falta, como le explicamos con más detalle en alguna reunión aparte o por correo. Pero se va a presentar en ese núcleo de hierro, ese núcleo de hierro por efecto de corrientes parásitas y por histéresis. Histéresis es la resistencia a la magnetización que presenta todo elemento ferromagnético. Entonces, eso va a representar pérdida Joule. O sea, yo entre estos dos bornes, cuando mida corriente, tensión y potencia, acá estoy midiendo corriente, tensión y potencia. Yo voy a ver que hay una pérdida de potencia. La pérdida de potencia la tengo que asociar a una resistencia. O sea que yo esta bobina la voy a representar como una impedancia RL. ¿Sí? Y en función de estos parámetros que yo mido, voy a calcular la impedancia. Nosotros hasta ahora vimos todos ejercicios donde la impedancia era dato. En la práctica yo no tengo ese valor de dato. Yo tengo un motor de 6 kilowatts, tengo una lámpara de 20 watts o de 200 watts o lo que sea. Tengo los valores de las cargas, de las potencias y algún dato que permita inferir el coseno phi, ya sea el cofactor de potencia de ese elemento o la corriente que consume ese elemento y obviamente la tensión con la cual trabaja ese elemento. Entonces, con esos datos yo puedo calcular la impedancia equivalente. La impedancia equivalente, en este caso, va a ser el cociente entre la tensión y la corriente. Y el ángulo de la impedancia lo voy a poder sacar con la potencia y la potencia aparente que es I por U. ¿Sí? Corriente por tensión. Corriente por tensión es potencia aparente. Potencia activa mide el batímetro. De ahí saco el ángulo de esta impedancia. Y el módulo de la impedancia lo saco con la tensión y con la corriente. Ahora bien, vamos a tener 2 tipos de impedancia para cada núcleo. Una con la bobina con núcleo de hierro y otra con la bobina de núcleo de hierro más el capacitor en paralelo. Tengan presente que cuando yo conecto una tensión a esta bobina, cuando le conecte el capacitor en paralelo, por la bobina sigue circulando la misma corriente porque está sometida a la misma tensión. La corriente va a bajar porque la corriente del capacitor se opone en 180 grados a la corriente de la bobina. ¿Estamos? Entonces van a haber 2 impedancias paralelas, 2 impedancias equivalentes distintas, con capacitor y sin capacitor. Eso es básicamente lo que tienen que hacer en el trabajo práctico, donde, bueno, acá en el trabajo práctico yo les subí los valores medidos y ustedes tienen que calcular qué es lo que se leyó. Uno acá dice la cantidad de divisiones que marcó el instrumento y lo que equivale cada una de esas mediciones. Por ejemplo, este instrumento marcó 76 divisiones y cada división equivale a 1 volt. O sea que esto daría 76 volts. Lo mismo acá con la corriente. Se encontraron 0,7 divisiones y la constante es 1. Quiere decir que
Acá, en cambio, se midieron 26 divisiones y cada medición en el instrumento que mide potencia representa 32 watts. O sea que acá tenemos 26 por 32.5 watts. Esa va a ser la potencia leída, digamos, ¿no? Y acá tenemos el ensayo con núcleo de hierro sin capacitor y con capacitor. El ensayo con núcleo laminado sin capacitor y con un capacitor. Y el ensayo con núcleo de aire, al que no se le pone capacitor porque es muy chico, digamos, es un cortocircuito prácticamente cuando hay núcleo de aire. Entonces la tensión que se necesita para que tome 0,7 amperes la bobina es muy chica. Siempre la bobina circula 0,7 amperes, independientemente de que acá se lean distintas cosas. Esto es lo que pasa por el ámetro, que es la corriente de la bobina más la del capacitor. Pero la bobina, como les dije, siempre está conectada a la misma tensión que hace que circule 0,7 volt por esta bobina, con los distintos núcleos que se le ponen. Básicamente de eso se trata el trabajo práctico. Yo leo tensión, corriente y potencia, y en función de eso voy a calcular impedancias y sus partes, impedancias hacia todas estas cosas, y en función de la potencia, la ida, la tensión y la corriente, voy a poder calcular la potencia reactiva y voy a poder calcular seno y coseno. Y después voy a poder separar las pérdidas del cobre de las pérdidas del hierro, teniendo en cuenta que la última medición donde hay núcleo de aire solamente voy a tener pérdidas de hierro, y como la bobina está conectada siempre, o por la bobina pasa siempre la misma corriente, estas pérdidas en el cobre van a ser siempre constantes. Entonces, la potencia En que el estoy ensayo midiendo 5 acá, solamente pérdidas en el cobre, Víctor, dijiste en el hierro. en el cobre, perdón. Entonces lo que yo estoy leyendo acá es pérdidas en el cobre, que son constantes para todos los ensayos, más las pérdidas en el hierro. Por lo tanto, puedo despejar cuánto valen las pérdidas en el hierro. Todo esto está explicado en un MP4 que yo subí ahí en los links. ¿Sí? Si te escriben a mí o a Ariel, y después, bueno, Ariel regalará el tema de los grupos. Queda 1 minuto y medio. Perdón, el tema de los grupos, que Sí. está bien que somos 11 acá, pero yo insisto que estoy seguro que hay alguien que no está acá que quiere hacer la materia. Mirá, Ahora, seguramente habrá alguien conectado acá espiando qué es lo que estamos diciendo, no te quepa ninguna duda. bueno, pero... Alguna gente de la CIA lo podemos sumar tranquilamente al grupo. Ok, pero no sé, yo decía, tipo, antes de armar los grupos, tal vez... Sí, nos vamos a manejar por correo, consultando quiénes están, quiénes no. Claro, eso era mí. Y Viendo las entonces, correlativas. perdón, y la semana que viene no Lunes que viene hay es clase. feriado, así que Claro. ese día pueden dedicarse a repasar y ver práctico. Y en la semana yo voy a subir el trabajo práctico. Se está por cortar. Está por contar. En la semana yo voy a subir el trabajo práctico a las tareas en la página, digamos, de la cátedra, y a partir de ahí ya, bueno, paralelamente vamos armando los grupos, consultando por correo a ver cuántos alumnos hay, cuántos no, y cómo armamos los grupos, ¿sí? Listo. Muchas gracias.